Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas allá de donde estéis. Volvemos con otra masterclass que organiza la Escuela Volver al Ser. El objetivo es seguir compartiendo pues, la misión que tiene esta Escuela Comunitaria Volver al Ser para este nuevo momento para esta humanidad, nosotros que estamos aquí en este momento tan importante para todos, y nuestro objetivo es seguir compartiendo pues, herramientas técnicas, terapias compartidas por las facilitadoras, la comunidad de facilitadoras que componen la Escuela Volver al Ser, para que sigamos autoconociéndonos, para que sigamos sanando todo eso que no es nuestro verdadero origen, o no es nuestro verdadero diseño, o no es, mejor dicho, cómo funciona nuestro diseño, todos nuestros cuerpos, y que, bueno, que hay un poquito de sanación, de armonización, para que todos nuestros cuerpos puedan funcionar y para que podamos llegar a alcanzar ese estado del ser, ese estado de neutralidad, de presencia, con todos nuestros dones, con todas nuestras capacidades, virtudes, y sobre todo que poquito a poco podamos ir conectando con nuestra esencia, ¿no? Y para ello, pues estamos en este camino de educación transformacional, de educación sanadora, de educación evolutiva, que es un poquito lo que compartimos aquí, para que vayamos recordando, tomando conciencia cada uno de nuestro camino, de que estamos en un gran momento, pero que conlleva un poquito de voluntad de transformarnos, porque, bueno, han sido muchos años, muchas vidas, no recordando ese ser divino que somos todos, y que hemos llenado todos nuestros cuerpos de memorias, de pasado, sobre todo de memorias emocionales, como las que vamos a tocar, memorias mentales, y que todas esas memorias están en el presente continuo dentro de nosotros, en diferentes lugares, condicionándonos nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestros avances, y sin saberlo. Y hoy pues vamos con esta masterclass de liberar emociones atrapadas por parte de Oliva Abad, pues vamos a descubrir ese gran desconocido que es el cuerpo emocional, que pocas veces no han hablado, ni en nuestra educación primaria, ni adolescencia, ni universidad, pero que es tan importante para vivir esta vida y sobre todo para estar en armonía y poder conseguir nuestros propósitos y nuestros sueños. Así que vamos a hablar de todas esas memorias emocionales, cuerpo emocional, atrapadas, dónde están, qué nos impiden, cómo conocerlo un poquito más a través de esta masterclass de Oliva. Y para ello, pues, os voy a presentar a Oliva enseguida, ahora mismo. Hola, Oliva, ¿qué tal? Bienvenida. Pues encantada, yo muy feliz de estar aquí contigo, de verte, y ahora nos vemos online, pero he tenido la suerte de estar contigo presencial también y de sentir tu energía, y muy feliz de poder compartir pues conocimientos básicos, ¿no?, que tenemos que tener todos para poder gestionar nuestras emociones, porque como tú muy bien has dicho, pues al final lo que nos ocurre es que vivimos condicionados por este mundo interno de nuestro cuerpo emocional. Genial. Bueno, pues te dejo a toda la comunidad, presente, futuro, pues compartiendo esta sabiduría de todos tus años de experiencia y todo eso que tienes para compartir tan bonito. Y luego nos vemos al final, ¿vale? Voy a salir de pantalla. Fantástico. Bueno, pues nada, bienvenidos todos. Estoy encantada de estar aquí con vosotros y vamos a aprender cositas muy prácticas en relación al mundo de las emociones. Bueno, de algo sí que sabemos, porque todos tenemos muchísimas emociones en nuestra vida y sobre todo estamos en estos tiempos, en el 2024, que todo lo que no hemos sanado ni resuelto pues está haciendo presente en nosotros de una forma impresionante, ¿no?, diríamos. Bueno, primero, ¿qué es una emoción? Bueno, una emoción es un fenómeno físico que se produce en nuestro cerebro, que va a originar una serie de químicos y que afecta a la fisiología de nuestro cuerpo. Es decir, que cualquier emoción va a afectar nuestros órganos, se van a segregar hormonas, nos va a afectar a los músculos, huesos, nuestro estado de ánimo. Y la emoción, fijaros, solamente es limitada en el tiempo. Aunque nosotros pensamos que las emociones se prolongan en el tiempo, en realidad las emociones tienen que ser muy cortitas. Cuando ya hablamos de emociones que se prolongan, hablamos de sentimientos. Bueno, lo primero, una emoción se va a producir en el sistema límbico.
El sistema límbico es una parte de nuestro cerebro primitivo, que nos ha desarrollado, es decir, que se desarrolló la corteza cerebral, pero el hombre primitivo tenía un sistema límbico para reaccionar ante situaciones de supervivencia. Por tanto, esas emociones se generan ante una situación de supervivencia. Por ejemplo, voy con el coche, nieva, ¡pum!, miedo, ¿vale? Fenomenal. Es una emoción bien recibida porque nos ayuda a sobrevivir y, por tanto, es corta en el tiempo. 90 segundos es lo que dice la ciencia que deben durar las emociones en nuestro sistema límbico. Si esas emociones duran más tiempo, se convierten en unos sentimientos, en un estado de ánimo, en una forma de ser incluso, o en una forma de comportarse. Bueno, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la epigenética, nos ha dicho cómo las emociones se producen a través de los pensamientos. Cada vez que tenemos un pensamiento, se va a producir una emoción. Pero va más allá. Nuestro sistema de creencias va a hacer que se produzca una emoción en nosotros. Si yo creo, por ejemplo, que la amistad es para siempre y en ese momento resulta que los amigos me decepcionan o me traicionan, pues me va a generar un pensamiento. Es decir, no entiendo por qué me han decepcionado estos amigos y me va a generar una emoción. Esa emoción, al principio, es una emoción que se segrega en el sistema límbico, cortita en el tiempo, que puede ser de ira, por ejemplo, rabia o de tristeza, ¿vale? Y si se prolonga en el tiempo, esa emoción se convierte en sentimiento y el sentimiento se va a convertir en una vibración. Y es la vibración lo que nos afecta en todo el organismo. Entonces, fijaros qué importante es esto. Si tenemos una vibración en el cuerpo, lo que realmente cuenta no es nuestro pensamiento, sino lo que cuenta es la vibración que se produce y que afecta a la membrana celular, es decir, a nuestras células. Que realmente las emociones se producen a través de los pensamientos, pero el verdadero cerebro no está en nuestra mente, sino que está en nuestra membrana celular. Esto debemos comprender para ver cómo funcionan las emociones y cómo se van generando adicciones emocionales. Entonces, en nuestra membrana celular hay como una especie de antenitas y que cuando viene una vibración determinada, una química determinada en nuestra sangre, se activan esos genes responsables de esa emoción concreta. Por ejemplo, si tenemos miedo y vivimos en una situación de miedo como es el que nos ha producido en los tiempos del COVID, se genera una química dentro de mi organismo que activa esa membrana celular y activa los genes del ADN que son responsables del miedo. Entonces se genera como una adicción. O sea, como cuando somos adictos a la nicotina, pues de la misma manera somos adictos a las emociones. Hay veces que yo recuerdo en muchas ocasiones que sientes como unas ganas de cabrearte, ¿no? Es como que uno es adicto a ese cabrearse. Esto lo tenemos que comprender. Pero fijaros que el verdadero cerebro está como en un proceso que llamamos jerarquía. Guarda las emociones en paquetes, en una base de datos donde está toda la información recogida y en esa base de datos se relacionaría como si fuese una pirámide. Entonces, en la parte de abajo de la pirámide nos vamos a encontrar las emociones que tienen menos importancia emocional, es decir, que no nos han causado tanto trauma. Pero en la cúspide de la pirámide nos vamos a encontrar todas esas emociones que tienen un componente emocional alto. Entonces, ante cualquier situación de la vida, todas esas emociones que están en la parte de arriba van a salir a flor de piel y vamos a reaccionar sin darnos cuenta, o sea, como muy rápidamente. Si yo, por ejemplo, tengo emociones de mi infancia, de que me han tratado mal, bueno, pues en mi edad adulta, a una persona que vea yo que no me trata como me gustaría, pues inmediatamente surge esa emoción externa. Vamos a explicar un poquitito más del cerebro, porque esto nos va a venir muy bien para los ejercicios que hagamos. Bueno, pues a nivel de cerebro tenemos que entender que cuando hay un conflicto emocional, por ejemplo, una traición, mi parte izquierda del cerebro, que es la lógica, se va a quedar ahí como en recurrencia, diciendo qué pasa, qué es lo que ocurre, por qué tengo esta enfermedad, por qué, ¿no? Y estás ahí en ese por qué. Entonces,
todo el organismo está intentando ayudarte y colaborar para que salgas de ese estado de incongruencia mental que te cuesta aceptar. Entonces, lo primero que se va a originar es una emoción para poder ayudarnos. Y esa emoción puede ser, por ejemplo, pues, no sé, ira, miedo, tristeza. Y fijaros, aquí hay una herramienta muy potente cuando ocurren este tipo de emociones, y la primera que vamos a hablar es la de utilizar, estamos registrando que me estoy poniendo nervioso, por ejemplo. Cuando al cerebro le das esta información, vamos a suponer en una relación con otras personas, ¿no?, que de repente, o en un caso de estos, que te vas a quedar sin red, tenemos que estar acostumbrados a dar esa información a la mente, que es la que nos va a traer los pensamientos y la que nos va a originar las emociones. Entonces, tengo que dar una información maravillosa a la mente para que tenga una información positiva. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y fijaros que ha llegado el momento adecuado donde yo estaba explicando cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, siempre que tenemos un conflicto lógico-emocional, por ejemplo, cada vez que me pongo a hacer un zoom, se puede desconectar la conexión. Bueno, pues ahí esto genera automáticamente una emoción. Y la emoción puede ser de, preocupación, ¿no? Entonces, el cerebro derecho va a intentar resolver ese conflicto. La parte derecha del cerebro es una parte creativa, creadora, diríamos que te importa la energía femenina. Entonces, en función de lo que me diga yo a mí misma en esa situación de incongruencia, es cómo voy a salir de esa situación recurrente o de ese conflicto que yo tengo psicológico-emocional. Entonces, siempre se va a actuar como a tres bandas. La parte izquierda es la cerebral, que te va a dar un pensamiento y te va a decir, todos tus amigos te hacen esta faena, ¿no? Entonces, el sistema límbico actúa, genera una emoción, y luego está tu hemisferio cerebral derecho, que te va a traer una información positiva, una información creativa en función de tu estado de ánimo. Fijaros cómo es importante saber que en función del estado de ánimo vamos a ser capaces de generar una emoción positiva o una emoción negativa. Pero el hemisferio cerebral derecho, el que es el creativo, y es el que nos va a hacer que se corte esa información de preocupación que tenemos. Entonces, ¿que se va la conexión? Fenomenal, no pasa nada. Vamos a volver otra vez a conectar y todo está bien. Entonces, en ese momento, uno de los trucos que podemos decir es el que os decía, registrando, esta palabra en gerundio, registrando que me estoy cabreando, que me está molestando algo. Porque la mente me trae un pensamiento, ¿qué va a pasar? Entonces, ahí en ese momento dices, registrando que estoy preocupada. Entonces, yo ahí ya la mente se tranquiliza, ya no te trae la información de, madre mía, lo que va a pasar, lo que va a ocurrir, y ya puedo tener posibilidad de tener una mente más creativa y todo va a ir bien, ahora apago el ordenador y me conecto. Mirad, en estos cursos que tenemos dentro de la escuela Volver al Ser, os voy a presentar como 16 tipos diferentes para poder liberar emociones. Entonces, vamos a hablar aquí de algunos. Pero primero lo que tenemos que entender es eso, ¿no? Que tenemos una emoción, que la emoción se genera en el sistema límbico, que esas emociones no pueden durar más de 90 segundos, porque si no se convierten en un sentimiento y una vibración. Y ya hemos visto que la vibración al final lo que va a afectar es a nuestra membrana celular y va a activar más emociones del mismo tipo. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta la importancia de cómo nos vemos arrastrados por las emociones. ¿Y por qué son importantes? Mira, las emociones, si nos vamos al mundo de la ciencia, nos dice que si tenemos emociones, el 80% de las enfermedades se deben a emociones, son psicosomáticas. Es decir, que las emociones se van a quedar enganchadas en nuestro cuerpo, se van a quedar atrapadas en diferentes partes, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos una emoción de miedo, se va a quedar en la zona de los riñones y posiblemente tenga afectado ese área. Si tengo una emoción de tristeza, pues puede afectar la zona pulmonar, la zona del corazón. O si estamos excesivamente preocupados o tenemos ansiedad, nos puede afectar la zona del estómago. La ira nos puede afectar el hígado. Entonces, fijaros que lo que parecía simplemente una creencia o un pensamiento se convierte en una emoción y al final se queda en un sentimiento o emoción atrapada que dura en el tiempo más de esos 90 segundos y me puede afectar mi vida.
¿En qué más nos puede afectar? Pues en la toma de decisiones. Una persona que está bloqueada emocionalmente está bloqueada intelectualmente, ¿no? ¿No os habéis dado, os ha pasado alguna vez, ¿no? Que habéis ido, pues no sé, a Hacienda y de repente te empiezan a contar muchas cosas, te pones nervioso, acabas en ansiedad y ya no os puedes escuchar, las emociones se han apoderado de ti y no tienes capacidad de elegir, de decidir qué hacer o no hacer. Bueno, pues entonces lo que sí que tenemos que tener en cuenta que es muy importante conocer cuáles son las emociones que nos están alterando y cómo liberarlas. Entonces, como estamos en un momento en la humanidad en que todo el mundo se enfrenta a sus propias emociones, somos bipolares prácticamente, ¿no? Constantemente estamos como arriba y abajo y debemos reconocer esas emociones. Fijaros, la mente no va a diferenciar lo que es real de lo que es real. Entonces, si yo a mi mente le digo que todo está bien, entonces la mente, como lo diferencia, o incluso a veces me puedo poner a sonreír, solo esta sonrisa, entonces la mente en ese acto considera que no pasa nada y va adelante. Hay uno de los trucos que me encanta utilizar para liberar las emociones, que es, por ejemplo, la risa. Entonces, nosotros ante esa emoción que tenemos, la podemos colocar, por ejemplo, encima de la mano. Aquí tenemos la emoción, es decir, wow, es que tengo este conflicto emocional. Y entonces me empiezo a reír de él. De verdad, os invito a hacer este trabajo porque es muy interesante. Cuando yo me río y estoy creando con mi lóbulo frontal derecho nuevas conexiones neuronales, me permito que las cosas ya no me afecten tanto. Por ejemplo, imaginamos que tenemos un problema con tu pareja o con unos amigos. Bueno, pues le ponemos el problema aquí. Aquí está el problema. Nos desapegamos del problema y nos reímos del problema. Como os digo, la mente no diferencia lo que es real que no es real. Entonces, si yo me río, y lo he hecho, ¿no? Me río. Me río de ese conflicto que he tenido con mi pareja. Entonces, mi mente ya solamente por esta silueta o por esa risa va a generar una nueva conexión neuronal y va a decir, bueno, pues no será tanto el problema, puesto que se ríe. Entonces ya estás como más relajada y cuando ya llega tu pareja, pues bueno, no estás ahí al ataque, ¿no? Diríamos. Bueno, tipos de emociones. Vamos a resumir las emociones como en 4 tipos. Lo que llamamos emociones fundamentales. Esas emociones fundamentales son las que se generan entre los 0 y los 7 años. Fijaros que entre los 0 y los 7 años, como no está desarrollada nuestra corteza cerebral, cada vez que alguien nos dice no vales o tenemos un conflicto o de pequeñitos, pues al final nos lo vamos a tomar como personal. No somos capaces de dar una instrucción lógica a lo que nos pasa y nos vamos a encontrar ahí apegados emocionalmente. Lo curioso de esto es que ese conflicto que tú has tenido de pequeñito vas a arrastrarlo a tu edad adulta, de tal forma que, por ejemplo, un caso que me ocurrió a mí cuando estuve aprendiendo la tabla de multiplicar. Me dijeron que no sabía multiplicar. Entonces, ese conflicto lo he ido arrastrando a la edad adulta, de tal forma que cuando alguien estoy tocando monedas o estoy hablando de dinero, pues automáticamente me viene ese miedo, ¿no? que se me produjo cuando era pequeña. Entonces, es muy importante identificar el conflicto emocional que tenemos en el presente, porque posiblemente venga derivado del pasado y nos está afectando en el ahora. Es muy difícil de escapar de esas emociones si no las ponemos conciencia. Bueno, otro tipo de emociones son las genéticas. Las genéticas son las que heredamos de nuestros ancestros hasta la segunda generación. Por ejemplo, lo podemos heredar de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿no? Y bueno, pues a veces estamos en una familia donde existe la culpa y parece que no podemos escapar de ese sentimiento de culpa, o tenemos miedo, o nos sentimos más pequeños que otras personas y ahí nos sentimos arrastrados por esas situaciones y que aparecen en varias generaciones y nos afectan a este mundo del presente. Otra de las emociones que tenemos son las históricas. Y aquí tenemos como 3 tipos. Históricas pueden ser de nosotros, de vidas pasadas, que hemos vivido otras vidas, no sé, tenemos miedo al agua y no sabemos por qué, o miedo a las arañas y no sabemos por qué.
Y puede ser que en otras vidas pues hayamos vivenciado una situación de dificultad que la estamos arrastrando al presente, ¿sí? O sea, hasta ese nivel podemos vernos comprometidos en las emociones que tenemos en este momento, ¿no? También puede ser que sean emociones de nuestros ancestros o pueden ser del colectivo. El colectivo nos dice que hay mucha dificultad en encontrar trabajo y hoy no hay trabajo para los jóvenes. ¡Ah, miedo! ¿Vale? Ahí nos encontramos. Entonces, muchas emociones que tenemos ni siquiera son nuestras, son del colectivo. Y luego tenemos otras emociones que son las del alma. Aquí están emociones también muy, muy profundas que venimos, como sabéis, a aprender. Ahí tenemos lecciones de vidas que aprender. Y una de las emociones que debemos liberar es la del victimismo, dejar de ser víctimas. A veces es esta lección, ¿no? Es que este me ha hecho algo, la culpa la tiene el otro, ay, pobrecita de mí, ay, pobrecita, ¿no? Entonces, estas emociones de culpar a otros, culparnos a nosotros, sentirnos víctimas, sentir que no merecemos estar aquí, son lecciones que venimos a aprender y que se nos manifiestan con emociones atrapadas dentro de nuestro cuerpo físico, de nuestros órganos, de nuestro campo energético emocional. Si podemos resumir las emociones, podríamos decir que la base fundamental de las emociones se basa en 3 emociones, que son la tristeza. La tristeza se produce cuando has perdido algo, ¿no? ¿Quién no ha tenido tristeza porque se ha muerto un ser querido? ¿Quién no ha tenido tristeza porque ha perdido un trabajo o se le ha roto el coche o ha perdido un amigo? Entonces, la tristeza se produce por una pérdida. La ira se produce cuando vas a perder algo. Estás con alguien hablando de algo y de repente pues te quita la razón. Te entra como una sensación de ira, ¿no? Entonces, esa emoción es cuando vas a perder algo. Y el miedo. El miedo es una emoción propia de supervivencia. Todas son de supervivencia, pero esta es de un riesgo para tu propia vida. Entonces, si tú vas conduciendo por la nieve y de repente tienes miedo, es normal que tengas esa emoción. Esa emoción de miedo es de supervivencia y te está ayudando. Ahora, si luego yo voy a tener miedo en toda la conducción, entonces ya se convierte en un sentimiento. Y si el miedo se prolonga en el tiempo, se convierte en un estado de ánimo, en una forma de ser. Fijaros que en función de cómo yo tenga este estado de ánimo, pues voy a poder generar nuevas conducciones neuronales de positividad en mi vida. Y si mi estado de ánimo es positivo, pues ¿qué ocurre? Algo muy bonito, que se activa el sistema nervioso parasimpático. Ese es el que nos relaja, el que nos trae calma, el que genera regeneración del organismo, nuevas neuronas. Pero si mi estado es negativo, mi estado de ánimo de forma continua es negativo, pues entramos en una activación del sistema nervioso simpático y ahí entramos en una energía con una adrenalina, un nivel de cortisol, que todo me parece mal y estoy como revolucionada. Bueno, pues en esos casos os invito a hacer un ejercicio que me parece muy interesante, que son las respiraciones. Ya sé que todos sabemos que la respiración relaja el cuerpo y nos trae un estado de paz y tranquilidad. Pero esta respiración que os propongo es una respiración nasal alterna. Entonces, cuando ves que no puedes más, que tienes que encontrarte en un punto de paz y estás en una reunión, pues mira, vete al baño y ahí te invito a que utilices tu dedo pulgar y que tapes el orificio nasal derecho. Mirad, el orificio nasal derecho es donde termina el sistema nervioso simpático, el que genera cortisol. Y el orificio nasal izquierdo es el que termina el sistema nervioso parasimpático, el que te relaja. Entonces, aquí es muy importante que tapemos el derecho y empecemos a respirar por el izquierdo. La posición de estos dedos me es igual, no me es tan importante. Lo importante es las fosas nasales. Entonces, tú metes aire por el izquierdo, tapas los dos y expiras por el derecho. Coges aire por el derecho con la boca cerrada, tapas los dos y expiras por el izquierdo. Coges aire por el izquierdo, tapando el derecho, cerramos los dos y expulsamos por el derecho. Inspiramos por el derecho, tapamos y expiramos por el izquierdo. Esto haciéndolo 9 veces. Bueno, lo hemos hecho 3, pero solo en 3 que lo hemos hecho es como
Vale, ya nos encontramos mejor, más tranquilos, más relajados. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, tenemos que relacionarnos con los demás, tenemos que estar en calma. Entonces, estamos en una vida que va todo tan rápido, tan rápido, tan rápido, que segregamos una cantidad de cortisol y necesitamos volver a un estado de tranquilidad, de armonía, de paz. Otro de los ejercicios que a mí me gusta para liberar emociones es ir a nuestro centro. Ahora vamos a hablar de él, pero deciros que, por lo tanto, es muy esencial conocer cuáles son esas emociones que nos afectan. Y si bien hemos dicho que tenemos 3 principales, hay muchísimas más emociones que están afectándonos y que ni siquiera nosotros sabemos cuáles son. Y es muy importante tomar conciencia de ellas, ponerlas un nombre. Para ello tenemos en la escuela una serie de tablas que nos van a permitir verificar cuáles son las emociones que nos están afectando en función a los diferentes aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, qué emociones son las que me está generando mi pareja, mi amigo, mi exjefe, qué emoción tengo atrapada en los muros de mi corazón, que son antiguos, que llevan tiempo ya con nosotros, qué emoción tenemos atrapada de otras vidas, o en relación a ese dolor de rodillas que tengo, o en relación a esa espalda. Podemos hacer una serie de preguntas y ahí en este métodos de la escuela vamos a ir aprendiendo a testar cuáles son las emociones que tenemos atrapadas en las tablas y desde ahí tenemos como unas 60 emociones y desde ahí aprender a liberarlas, a gestionarlas adecuadamente. Como os digo, esto es esencial porque si no lo hacemos nos sentimos atrapados sin libertad en este mundo. Y no porque en el momento que venga una emoción hay que liberarla, sino, bueno, vamos a tomar conciencia de ella. ¿Qué me dice esa tristeza que siento? Muchas de las emociones que sentimos, como hemos dicho, ni siquiera son nuestras. Son emociones que hemos capturado de las personas que están a nuestro alrededor o están cerca de nosotros, o son emociones que proceden de otras vidas. Y aquí recuerdo un caso concreto de cuando se murió mi papá. Bueno, cuando se murió mi padre, yo la verdad que ya lo había gestionado y estaba feliz, en armonía, sabiendo que él había partido al otro lado del velo y que era su momento. Pero yo veía que mucha gente, incluso amigas, llegaban y se ponían a llorar. Y digo, si no conocen a mi padre, ¿por qué lloran? Lloran porque ese componente emocional de tristeza está en la parte alta de esa cúspide de sus emociones y en el momento en que resuena como efecto espejo, como resonancia, con una emoción que tú tienes atrapada, sale a flor de piel. ¿Os dais cuenta cómo es tan importante liberarlo, sanarlo y abrazarlo? Porque esas emociones al final de lo que nos hablan es de nosotros, de cómo nos sentimos. Da igual que esa emoción haya sido de una persona que tenemos al lado que nos ha afectado o sea tuya, está ahí para ser sanada para ti y para toda la humanidad. Y por tanto, en el momento que tú tomas conciencia de qué emoción es, la haces presente, entonces ahí puedes liberarla. Y ahora vamos a trabajar uno de los métodos que a mí me gusta, que es ir al centro. Ir al centro significa que es ese lugar de paz y armonía que tú sientes. Es como una mini meditación que hacemos con respiraciones y que al principio puedes tardar un tiempo, pero después es tan rápido que con una simple respiración tú llegas a ese lugar que llamamos paz. De tal forma que en tu día a día estás estresado, estás con unas emociones alteradas y dices, voy a mi centro. Y ahí yendo a tu centro, ahí puedes gestionarlo. Porque, mirad, las emociones se guardan en el cerebro en forma por los sentidos. Es decir, a través del oído, a través del olfato, a través de la vista, a través del sentir interno. Entonces, cuando nosotros estamos en nuestro centro, ahí ya no hay juicio, ya no hay valoración, ya no hay desvalorización de nada, sino lo ves todo desde una perspectiva elevada de paz y armonía, donde te das cuenta que aquello que hiciste igual no es lo correcto o sí, y que no hay juicio hacia otros. Entonces te invito a que tomes los pies en la tierra, ¿vale? Que utilices mucho la respiración. Y vamos a hacer una cosa que se llama un ancla. Entonces, un ancla significa que tu mente al final va a recordar
que cuando tienes una posición concreta de tu cuerpo o de tus manos, pues te lleva más rápidamente a ese lugar que llamamos centro. Entonces te invito, por ejemplo, a hacer este mudra de la intención. Este es el mudra de intención, lo puedes hacer con las dos manos o solo con una. Entonces este será el ancla que vamos a utilizar. Y nos lo vamos a dejar en nuestro regazo, tan felices, tranquilos, con ese mudra de la intención, reposando en tus muslos y ahí tus pies en la tierra. Siéntete que estás conectado con Gaia. Y desde tu coronilla, conéctate con la energía de un sol radiante. Respira con ese mudra profundamente y siente como la energía de la tierra asciende por la planta de tus pies, tus muslos, hasta llegar a tu corazón. Y por otra parte, respiras y te conectas con ese sol radiante. Y esa energía del sol desciende hasta tu pecho. Y la energía de la tierra poco a poco ha ascendido hasta tu corazón. Entonces respiras profundamente. Puedes hacer también este ejercicio poniendo una de tus manos en mudra de intención y otra manita la pones en el pecho, que esto relaja mucho. Entonces inspiras con tu respiración, que se note, y extiendes salud desde el centro de tu pecho hasta el plexo solar y la garganta. Inspira de nuevo. Aquí es muy importante las respiraciones, que la estamos utilizando como un ancla hasta el chakra sexual y el tercer ojo. Respira de nuevo hasta tu periné y tu coronilla. Eso es. Muy suavemente, muy lentamente. Tu respiración también es un ancla. Imagínate que te encuentras con alguien en un lugar sagrado, en un lugar que te encante, la playa, la montaña, y te encuentras con alguien que tú conoces, que te estima, que realmente es una persona que tú reconoces como especial, y se acerca a ti y te dice: eres única, único, eres especial, eres importante. Yo te veo, sé quién eres. Y siente la paz, la calma en tu pecho, en tu corazón. Este es mi centro, te dices a ti mismo, a ti misma. Este es mi centro. Yo te invito a que practiques este ejercicio para que luego puedas llegar a tu centro con una simple respiración. Este es mi centro. Todos tenemos que aprender estas pequeñas estrategias de volver a nuestro centro, porque así desde esa manera podemos llegar a él de una forma muy rápida. Y me gustaría también invitarte a hacer otro ejercicio que yo le llamo la papelera de reciclaje. Entonces, ahí en esa papelera de reciclaje vamos a imaginar, es muy sencillo, como os decía, en el programa de la escuela Volver al Ser tenemos 16 formas. Os las voy a explicar un poquito: respiración nasal, de PNL, digitopuntura, expresar las emociones, ejercicios físicos, tomar el control, toma de conciencia, utilizar nuestros imanes, nuestro centro de paz, Ho'oponopono, códigos solares, meditación de cryo, mindfulness, reírse, papelera de reciclaje, Theta Healing, ¿vale? Todas esas que vamos a encontrar, y vosotros tendréis que identificar cuál es la más adecuada para vuestra liberación de estas emociones y poder recuperar, por lo tanto, vuestro poder personal. Pero vamos a hablar de una que me es muy sencilla, se llama la papelera de reciclaje. Esa papelera de reciclaje, vamos a imaginar un móvil que tenemos nuestra papelera de reciclaje y que el móvil está lleno de programas. Esos programas, algunos ya no nos sirven, no los queremos utilizar. Yo os invito primero, claro, que busquemos una emoción, alguna emoción. Como os digo, nosotros tenemos unas tablas de emociones, pero seguro que tú tienes alguna emoción de algún aspecto que te ha ocurrido estos días, que te has encontrado emocionalmente alterado. Bueno, pues piensa en esa emoción, ¿vale? Hay que tomar conciencia. Puedes incluso pensar: ¿qué tipo de emociones? ¿Se acerca a la tristeza? ¿Se acerca a la ira? ¿O se acerca al miedo? Puedes ponerlo ahí. Fijaros que la ausencia de emociones es la alegría.
esa alegría, no tengo emociones porque estoy en perfecto estado, ¿no?, de equilibrio. Bueno, pues una vez que ya tienes identificado más o menos a qué hace referencia, si está cerca de la ira, de la tristeza o del miedo, bueno, pues ahora vamos a coger esa emoción, vamos a cerrar los ojitos. Imagina que esa papelera de reciclaje la tienes encima de tu cabeza, ¿no? Hemos hablado de un móvil y en ese móvil tenemos una papelera de reciclaje que retirábamos ese programa. Entonces vamos a retirar esa emoción a la velocidad de la luz. 1, 2, 3, ¡pum! Ahí, como en esa papelera que tienes de encima de tu cabeza. Venga, otra vez, esa emoción que tienes. 1, 2, 3, ¡pum! A la papelera. Otra vez, 1, 2, 3, a la papelera. Y ahora vamos a descargar un nuevo programa en el móvil. Vamos a descargar un nuevo programa en tu mente, que es, tengo paz, programa de paz. Tú sabes, tú reconoces lo que es tener paz, lo que es estar en alegría, lo que es estar en armonía en muchos momentos de tu vida. Y permite que esa alegría, esa paz llegue a ti en este momento y que llegue a cualquier plano, dimensión, espacio de tiempo, desde el momento que se originó al presente, que se establezca en ti, en todos tus cuerpos, en tu cuerpo fundamental, genético, histórico, en tu cuerpo del alma, que lo sientas, la paz, la serenidad, la alegría. Así es, hecho está. Me gustaría que hicieseis preguntas. Como os digo, tenemos muchos más métodos, pero no sé cómo vamos de tiempo, si podemos utilizar algún otro método más que me vaya orientando José Luis. Pero este método yo lo utilizo mucho en mi día a día. Es, primero voy a mi centro y cojo esa emoción y como que la libero. Estamos en unos tiempos donde, como seres multidimensionales que somos, podemos, con nuestra intención, crear más realidad de lo que hacemos, de lo que anteriormente, años atrás, hacíamos. Así que si tu intención es liberar una emoción, automáticamente esa emoción se libera. Pero como os digo, primero debéis de saber que esa emoción está ahí para ayudarte, para que tú comprendas, para que puedas conocerte un poquito más a ti mismo, para que sepas un poco más de ti. Y si hacéis un listado de todas las emociones que tenéis a lo largo de una semana, con que hagáis en una semana, yo cuando lo anoté me di cuenta que siempre son las mismas, siempre me ofenden las mismas cosas, siempre me pasan las mismas situaciones que me desestabilizan. Entonces, esa emoción está hablando de ti y ahí es ese momento de cogerla y de liberarla. ¿Que no sabes cuál es esa emoción? Pues para eso están esas tablas que te pueden decir qué emoción tienes atrapada y que puedas identificarla correctamente. A veces pueden ser de abandono o pueden ser emociones. Bueno, aquí tenemos, ¿veis? Las tablas con las diferentes emociones. Puede ser de falta de aprecio o de fracaso, de impotencia, de falta de control, de pena profunda, de confusión. Entonces, en el momento en que se liberan es como, vale, ya soy libre para poder continuar con mi vida y con la toma de decisiones. Y una vez que la liberas para ti, la liberas para los tuyos y la liberas para la humanidad. Así que a mí me encanta esa energía búdica, ¿no? Decir que todos estos conflictos o problemas que hay, que lleguen a mí para irradiarlos, llenarlos de luz y que desde ahí poder sostenerlo desde una mente luminosa y poder ayudar a liberar esas emociones, no solo para mí, sino para mis ancestros y para toda la humanidad. En este nivel tenemos uno de los métodos maravillosos que es el Ho'oponopono. Fijaros, el Ho'oponopono nos hace responsables 100% de lo que nos sucede. Dejamos de culpar a otros y en esa responsabilidad de ese conflicto que tú has tenido con alguna persona, algo que te ha ocurrido, en tu propia persona haces el trabajo personal como te enseñaremos en la escuela, ¿no? El lo siento, perdón, te amo, gracias. Y cuando haces esos ejercicios desde esa profundidad del ser, se libera esa energía y ese componente emocional, no solo en ti, sino en las personas con las que tuviste el conflicto. Y ahí se basa una de las principales formas de sanación que hay. En la sociedad en este momento lo que necesita es ser sanada de este mundo, de este componente emocional.
Y como os digo, en la medida que está avanzando el 2024, todas aquellas personas que no han aprendido a gestionar sus emociones o no las reconocen o huyen de sus propias emociones, se tendrán que enfrentar cada vez más a ese círculo de emociones recurrentes que nos llega a cada uno de nosotros. José Luis, si hubiese alguna pregunta que se pueda contestar, yo estaría encantadísima. Pues mira, si queréis hacer una preguntita, pues aprovechamos. Hay una preguntita por aquí que hicieron antes, Vero, que te la voy a hacer, y si alguien quiere hacer, como todavía tenemos 5 minutitos, genial, ¿vale? Dice Vero, ¿cómo ayudar a los niños cuando se conectan con esas emociones negativas? Y por más que se trate, se quedan por un largo momento en esa emoción. Sí, una de las emociones con las que más se quedan los niños es con la ira, ¿no? Que están como súper cabreados. Cuando hay una persona que tiene ira, entonces no se puede, o sea, hay que esperar a que se quite la ira. Eso fundamental. Y esperar un momento, porque no te van a escuchar. Vale, una vez que ya está tranquilo, esa persona lo que necesita es ser entendida, comprendida. Sí, yo te entiendo, ¿qué te pasa? A mí me gustaba mucho hacer un ejercicio con mis hijos donde hacíamos ejercicios de empatizar. Empatizar. A los niños no se les está enseñando a ponerse en el lugar de otros. Y esto es un gran problema social, porque se les enseña a estar por encima de los demás. Pero realmente tenemos que aprender a ver la calidad y empoderamiento de todos. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Cogía a los 3, yo con mis 2 hijos, y primero hay que hablar con el niño que tiene ira, que ya se ha calmado un poquito, y ahora es el momento, y hay que hacerle entender que te comprendemos, te entendemos, sabemos que estás muy cabreado, que esta situación te está afectando mucho, lo que sea, ¿vale? Y luego hacerle comprender, mira, a mí lo que me está pasando al verte cabreado, yo me siento incómoda. ¿Cómo le está afectando a tu hermano? Pues a tu hermano también le está afectando incómodamente. Nosotros te entendemos. Entonces, él poco a poco aprende a ponerse en el lugar del otro, a darse cuenta que su mamá y su papá también se ve afectado. Pero primero tiene que sentirse totalmente comprendido y entendido. Y luego ya en esa disputa que tiene entre hermanos, ya pasamos al segundo miembro que se lo ha tomado un poquito mejor. Entonces tenemos que pasar a comprender a ese otro hermano cómo se siente y que haya ese habla. ¿Y cómo te sientes tú? Ya me gusta hacerlo como en círculos, ¿no? Que estamos como agarrados. ¿Cómo se siente tu hermano por la forma que te has tenido a actuar? ¿Cómo se siente tu papá? ¿Cómo se siente tu mamá? Y desde ahí aprendemos a empatizar. Pero si tú quieres convencer a un niño en ese momento, si está en ira no puedes hacer nada. Luego, yo lo que haría es utilizar la estrategia de la risa. Reírnos. Bueno, chicos, ahora vamos a reírnos de todo este conflicto que se ha generado y reírnos sin ganas, no importa, pero la mente se va a estabilizar, se va a equilibrar, va a coger calma. Y por supuesto, no se puede ir a la cama a un niño sin haber resolucionado los conflictos emocionales. A los primeros que tenemos que enseñar cómo liberar las emociones son a los niños, para que cuando sean mayores puedan aprender a gestionarlas. En tu caso, que no sabes qué hacer en ese momento porque está el niño en ira, calmarte y tú decirte a ti misma, como os decía antes, en gerundio, ¿vale? Funciona en gerundio. Registrando que me estoy cabreando. Entonces, la mente es como un niño pequeño que te va a estar dando información. Y cada vez que tengo un pensamiento voy a tener una emoción. Entonces, esa mente te va a decir, no puedo más, no aguanto más esta situación, ¿qué hago con mi hijo? Entonces, ahí tú tienes que decir, registrando que me estoy cabreando, que me estoy molestando, registrando que me está poniendo tristeza. O sea, cuando le dices eso, la mente entiende que la estás escuchando y entonces deja de atormentarte y decirte las cosas. Entonces, si tú a un niño le haces caso, si a tu mente le haces caso y le das esa información de, por ejemplo, te estoy escuchando, estoy registrando que me estoy molestando, vas a encontrar la paz y la serenidad para que esa situación la puedas contener adecuadamente. Y sin duda, en ese caso, ponerte a hacer respiraciones. Haces unas respiraciones, mantienes la calma, esperas a que él se calme y luego lo gestionas. Genial, pues muchísimas gracias, nos ha venido muy bien para entender y sobre todo, como yo digo, ¿no? Que ahora tenemos que acompañar a los nuevos
seres humanos que están por aquí a saber cómo gestionar esas emociones y hablarlas de ellas, ¿no? Porque como a nosotros no nos han hablado mucho en los planes de estudio, ¿no? Pues ahora los que estamos aprendiendo, todas las antiguas generaciones, tenemos que apoyar a los niños y bien educar a que sepan, a que conozcan todos sus cuerpos, ¿no? No solo el cuerpo físico, sino que hay un cuerpo emocional que es muy importante, cómo funciona, cómo gestionarlo, cómo liberarlo, ¿no? Así que ha venido súper apropiada esta charlita. Bueno, pues Oliva, muchísimas gracias por esta masterclass. Ha hecho un poquito profundizado bastante en cómo funciona la parte neuronal, cómo funciona la parte celular, qué tipo de emociones hay atrapadas, ¿no? de esta vida, de otras vidas heredadas. Has tocado por uno de los puntos donde a mí pues me hizo más alegría o ilusión ver cómo en un mismo programa compartes 14, 16 herramientas, ¿no? O sea, vale, ya tenemos conocido el mundo emocional, ya sabemos que hay muchísimas emociones dentro, la vida trae muchísimas emociones más, pero ahora cómo gestionamos esas emociones, ¿no? Y sobre todo cómo liberamos esas emociones, ¿no? Y aquí nos has compartido dos de esas herramientas que tú bien compartes, ¿no? De toda tu experiencia. Y dentro del programa hay 14, 16, ¿no? Según las contamos, hay 16 herramientas que te permiten pues ir a ese subconsciente, a ese consciente con las herramientas, con la tablita que nos has compartido, ¿no? De un poquito de saber preguntar y llegar pues a todas esas emociones de autoestima, de miedo, de invalidación, que están ahí, que nos condicionan la vida mucho, mucho, mucho y que nadie nos ha hablado de ellas, ¿no? Y bueno, pues poder tener la posibilidad de, como ha ido compartiendo por aquí, toda esa parte teórica para entender cómo funcionan todos los cuerpos y encima todo poder profundizar a la memoria celular para dar con esa emoción y ahora elige tu menú, el que quieras, con la herramienta que quieras, pues es maravilloso. Esto ha sido una cápsula de este programa de liberar emociones atrapadas. Esperemos que sintáis lo importante que nos hagamos de esas, nos encargamos de esas emociones por muchos motivos, por llegar a nuestra mejor versión en el presente y también por liberar todo lo que hay ahí, que está como cristalizado, que es como se llama, ¿verdad? Que están las emociones cristalizadas y ese cristal no permite entrar luz, no permite entrar cada vez más luz, cada vez más energía, cada vez más vibración de nuestro ser, no de este famoso ser que ya lo dejamos filosófico y teórico, sino que ese ser está esperando a que nosotros le hagamos cabida, literalmente cabida, liberando todas estas emociones y mucho más. Así que si queréis profundizar, pues pasaros por la escuela Volver al Ser. En el Templo del Cuerpo Emocional está este programita y muchos más para que conozcáis un poquito más en profundidad pues lo que hace Oliva, que os va acompañando poquito a poco, leccionación, módulo a módulo y todas las herramientas bien compartidas con PDF, con audio, con meditaciones y con muchísimo más. Oliva, muchísimas gracias por fluir con tus emociones a la par conmigo con los follitos que hemos tenido con la tecnología, pero bueno, es una forma de ser coherente, ¿no? Y ponernos a prueba cómo estamos verdaderamente por dentro. Yo se lo he compartido mientras que entraba y salía, pues yo estaba tranquilo y sé que mi José Luis anterior, si no hubiera limpiado todas las emociones que está limpiando con todas las herramientas, estaría un poco muy rayado, como decimos los jóvenes. Así que gracias por fluir y ponernos en práctica que esto de verdad que funciona. Muchísimas gracias, José Luis. Y yo sí que os invito a todos, sobre todo al principio, cuando yo empecé a trabajar las emociones, a hacer un mapa emocional de todas las cosas que te están afectando y dedicar un día, una vez que aprendamos las herramientas, a liberar así un mogollón de emociones para quedarte ya en equilibrio y luego ya, según vayan viniendo día a día, con estas pequeñitas herramientas que vais a aprender, las vais a poder utilizar para vosotros y para ayudar a vuestros hijos y enseñarles a vuestros familiares. Así que me parece fundamental que aprendamos a gestionar emociones. Excelente. Pues nada, muchísimas gracias. Bendiciones a todos los que están allí. Seguimos en misión, seguimos en visión, compartiendo herramientas. Seguimos con la masterclass una vez a la semana. Y bueno, pues seguimos compartiendo todas estas herramientas, toda esta abundancia que tenemos y todas las posibilidades que tenemos los seres humanos para avanzar, para evolucionar y para llegar a ese estado de nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero diseño, ese ser que está ahí deseando de que nos ocupemos de nosotros para que cada vez estemos más cerquita a él, que es una realidad, que estamos en esta nueva era y que
pulsemos todos, que tengamos ganas de esa voluntad de transformarnos para seguir avanzando y seguirnos sentirnos cada vez más plenos y más satisfechos en todas las áreas de nuestra vida. Seguimos avanzando, chicos, chicas, bendiciones a todos, un fuerte abrazo.